So before getting started, just a very quick overview on what we hope to accomplish today. But as you've heard throughout the summit, a key step in becoming a women-centered financial service provider is really understanding women's behaviors through the use of data. And many financial institutions use surveys, use focus groups, or other kinds of third-party market research to really understand this, which is great and really provides great insights. But a lot of times they can be used usually one-off, or it's not something that can be done on a regular basis. And oftentimes they're overlooking their existing customer data, which is really a gold mine when you think about what you already have. And one of the hardest things we found in terms of analyzing portfolios is really women SMEs, women entrepreneurs, not just in analyzing their usage patterns or their behavior, but also, quite frankly, just finding them. So this panel will really explore some of the opportunities in leveraging existing customer data, particularly as it relates to cardholder data for SMEs. Earlier this year, MasterCard conducted a deep dive analysis of the payments portfolio of leading Alliance members. And a gender lens was incorporated throughout the analysis to really understand what are some of the gaps, what are some of the opportunities in terms of how women and SMEs in particular are utilizing their card products, and what institutions can do to improve women's financial experiences. So in this panel, we will present some of these analysis from our members, focusing on actionable insights and what other FSPs can really learn from that. And I have to say, I am so excited about this panel because we're getting this analysis actually in real time. The analysis was done just a few weeks ago, so we're so privileged to be able to see this, and really grateful to both MasterCard and Banco Pichincha for their willingness to share with everyone what some of these insights are. So with all that, I'm delighted to first welcome Andrea Gilman, who's the Senior Vice President and Global SME Segment Lead for MasterCard, who's going to tell us a little bit about MasterCard's motivation in really conducting this analysis. Andrea. Wow, wonderful. Thank you, Rebecca. What a wonderful introduction. I am thrilled and excited to be here today as well. I think we have some very interesting findings to share with you all that you can all take away from this seminar. To set the stage, as Rebecca mentioned, I lead the small and medium enterprise segment at MasterCard. And so we wanted to do, when we were talking about SMEs, we wanted to really set the stage first and foremost as to what is happening with small businesses across the globe, and then get a little bit more into what we're seeing with women-owned and women-led small businesses. And so to get started, let's just take a step back and think about what has been happening across the world in terms of the global pandemic and COVID, and the impacts, the dramatic impact it has had on small businesses everywhere. And what we've initially seen, of course, is just devastation of small businesses in terms of what COVID was doing to their businesses. Many of them closed, often for good, and they were really struggling to survive through the pandemic. And we saw this everywhere in every market across the globe. What we also saw at MasterCard was that while our payment products were incredibly important to them, they were really struggling, these small business owners, with two key pressing needs. One was getting cash or capital into the business so that they had the working capital that they needed to run and manage their business. And the other, which was also incredibly important, particularly in light of how consumer preferences and behaviors changed due to COVID, was making a transition to a fully digital business, accepting digital payments, oftentimes setting up an online storefront, and so forth. And so these are the two most pressing acute needs that we saw of small businesses everywhere. And for women-owned and women-led businesses, these were even more pressing and more acute. And this is really where we wanted to focus. So at MasterCard for small businesses everywhere, what we've done is we've set forth a commitment to the tune of $250 million in terms of new capabilities, products, services, data analysis, cyber protection, grants, philanthropy, education, etc., in support of small businesses across the globe. And so what we've been doing at MasterCard is pulling across the company
to say, how do we bring forward our payment products and solutions, but also our data and services solutions, our cyber protection solutions, our new ways of understanding the health of a small business with open banking capabilities in support of small business. And I'm very proud to say that as we're doing this, we have a particular focus and emphasis on women-owned and women-led businesses. And so what we're doing at MasterCard is we're really saying, how can we pull together as an industry to really think about how do we redesign and reshape the world to support women-owned businesses. And so we've also made a pledge, by the way, in support of women-owned businesses to bring forward services and solutions to 25 million of these women-owned and women-led businesses by 2025. And so this has been really important. And we're focused on these critical needs that women-owned businesses have, which is first and foremost, again, access to capital, which really gets into the pilot that we're going to talk about today, but also giving them access not only to this capital, but education and tools so they know how to grow and manage and run their business. And the other thing that we're really out to do today, and I think this has been talked about by other panelists, is show that as an industry, we can do well by doing good, that it makes not only good sense because we must support women-owned business, but it really makes good business sense for all of us to support these businesses. And so let's talk a little bit more in detail about what we did through this pilot and what we were looking to do. We really worked together with the Financial Alliance for Women and many of its member banks to do two key things. First and foremost, get the facts, really understand through rich data analysis what is happening with these women-owned businesses, and then really importantly, figure out how we can help. And so we worked really closely with our data and services team, and Miriam is going to talk about that, to conduct this pilot, and we learned so much together. First and foremost, with respect to the new products that are needed, we know that many women-owned and led businesses need access to the products that they can use to drive working capital for their business. So these can be things like payment cards, but also lending and solutions like that they need. We also know they have specific financial needs in terms of education and things like that. So many of the features and products and services that we each offer can be particularly targeted and leveraged by women-owned businesses. We also learned that we need to do some things differently. And there I'm talking a little bit more about the credit processes that we all leverage to help women-owned businesses get access to credit. So we'll talk about some of the findings that we had in terms of how data algorithms can be updated in support of women-owned businesses, and making sure that we also really work together to strip away the requirements that really aren't featured and focused and are needed in 2021. So we think about things like eliminating the need for a husband to be a co-guarantor as part of the lending process. So super excited to, again, set that context and introduce this amazing topic. And for that, Rebecca, back to you so you can introduce these amazing panelists and share more of what we did together. Thank you so much, Andrea. I'm just delighted to see MasterCard incorporate a gender lens into their analysis, and hopefully something we will continue to do on an ongoing basis. So the second part of our panel, as I mentioned, we are going to have a conversation, and we're going to go into our Spanish. So I hope you're all want to practice your Spanish. If not, we have the app, which is right below the screen. So please use the Interprefy widget if you would like to hear some translation. Tengo el honor realmente de presentar a Verónica Gavilanes, gerente general de microfinanzas de Banco Pichincha en Ecuador, y también a Miriam Olivera, Executive Vice President de Managed Services en MasterCard. Y estoy tan contenta de tenerlas a las dos porque podemos escuchar los dos lados, digamos, del análisis y de las implicaciones del análisis de este piloto. Verónica, quería empezar contigo. Si nos pudieras contar un poquito, Banco Pichincha como uno de los bancos líderes en Ecuador, el más grande, pero también con un extenso compromiso en cuanto al apoyo a las mujeres MIPYMES. ¿Por qué decidieron ustedes participar en este piloto y qué hipótesis o qué ideas, digamos, esperaban poder probar o refutar en base a este análisis?
Muchas gracias, Rebeca. Realmente un gusto enorme estar aquí. Como siempre, ustedes liderando estas conversaciones globales tan importantes en favor del avance de las mujeres y ayudarnos a todo el ecosistema a mirar de una manera profunda la problemática y sobre todo a tomar acción. Un gusto también, Miriam y Andrea. Bueno, la verdad es que nos entusiasmó mucho cuando Mastercard tomó contacto con nosotros para apoyarnos en el estudio. Primero porque siempre en los procesos de avance de los programas de género es importante hacer la pausa y tener esta mirada externa, objetiva, pragmática, que te ayuda a entender, digamos, dónde estás y a mirar desde un lente externo las oportunidades. Como nosotros tenemos nuestro programa fuertemente implementado desde 2015, a propósito de ser la primera empresa privada en el Ecuador en suscribir los principios de empoderamiento de la mujer y bajo el paraguas global de sostenibilidad, hemos avanzado, digamos, con pasos muy relevantes hacia servir al mercado de los negocios liderados por mujeres en el Ecuador, con un lente específico en el segmento de las micro y de las pequeñas empresas y básicamente enfocados en el negocio de la mujer, con las alternativas de crédito directo. Entonces, sí nos hizo mucho sentido el que este estudio nos aporte en toda la mirada de medios de pago. Cuando hablamos de inclusión financiera, un pilar fundamental es el medio de pago para la expansión del negocio de la mujer y veíamos que aquí había una oportunidad de hallazgos interesantes. Entonces, lo que queríamos verificar es cómo nos veía el mercado, cómo nos veía un externo respecto del avance de nuestro programa, pero sobre todo ver que la hipótesis era hay oportunidades todavía enormes por explorar con la mirada de medios de pago y efectivamente no nos equivocamos. Los hallazgos han sido muy enriquecedores y realmente se han cumplido todas las expectativas que teníamos cuando arrancamos el estudio. Muchas gracias, Verónica. Y Miriam, bueno, Andrea nos dio un poco sobre el contexto y nos digamos, explicó por qué Mastercard está realizando esto a nivel global, pero quizá tú nos puedes comentar un poquito sobre el valor de incorporar una perspectiva de género en el análisis y por qué decidieron ustedes hacer este proyecto. Pues sí, cómo no. Bueno, buenos días a todo el mundo. Gracias por participar. Sí, para nosotros, primero que nada, el poder que trae el análisis de data para desarrollar y ser puntuales en soluciones que sean relevantes e inclusivas era parte importante de este proyecto. Andrea dijo que dentro de Mastercard nosotros tendemos a tener este análisis de data. Entonces nosotros estamos en el área, mi área está en el área de servicios y data. Nosotros brindamos servicios de consultoría a bancos, a fintechs y a otros socios que tenemos alrededor del mundo para ayudarlos a ellos a comprender mejor su data. Como hicimos en este caso, encontrar un poco de qué diferencias hay entre género o no género. Pues entonces lo que nosotros hacemos es comprender esa data y a partir de esta diseñar recomendaciones que lleven a mayores oportunidades para fidelizar a los clientes que nuestros socios tienen y consecuentemente también maximizar la rentabilidad de ellos, en este caso de ellas. Nosotros nos entusiasmamos en hacer este proyecto porque queríamos con este análisis de data entender mejor las mujeres líderes de MIPYMES y comprobar el gran valor financiero que tiene el diseñar productos y servicios específicos para este segmento, para ellas. La perspectiva de género en el análisis, entonces, era muy importante para este estudio, porque, como dije anteriormente, hay diferencias entre los diferentes indicadores entre mujeres y hombres, y particularmente entender mejor este segmento de mujeres líderes, cómo su comportamiento y, por ende, identificar oportunidades para servirlas mejor. Este análisis de data lo complementamos con una revisión extensa de estudios públicos sobre mujeres empresarias, tanto en Colombia como en Ecuador, con encuestas que condujimos para entender mejor sus comportamientos y necesidades, así como un análisis de mejores prácticas locales, regionales y globales para entender qué estaba funcionando bien y qué podría traerse a estos países. Gracias, Miriam. Y es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque sí, el análisis de datos, digamos, es muy valioso, pero todo el research que se tiene que hacer como contexto es también algo muy importante, ¿no?
Y bueno, Verónica, quería oír un poquito más sobre los, digamos, los insights del análisis. ¿Qué fue lo más valioso? Y hubo algo que, tú has trabajado en este sector tantos años, ¿no? Con un enfoque de género. ¿Hubo algo que te sorprendió? Sí, bueno, la verdad es que primero me gustó mucho la excelencia con la que se manejó el estudio, muy profesional, muy integral y básicamente como sí partieron de una investigación importante, algo que me sorprendió gratamente, primero es ratificar que sí estamos en el top of mind de las mujeres empresarias en el Ecuador, entonces sí estamos siendo este referente de la inclusión financiera y toda la siembra que hemos hecho a lo largo de estos años de ser intencionales está rindiendo sus frutos, porque estamos siendo reconocidos por nuestras clientes. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que, claro, los estudios desagregados con datos te da realmente insights reveladores, más aún viniendo de un externo. Muchas veces puede haber, inclusive si tú haces el análisis interno, algún sesgo, ¿no? Entonces, creo que uno de los temas que todos hicimos, wow, fue el tema de encontrar que se estaban otorgando cupos menores a las mujeres a un igual nivel de ingresos. Entonces, eso sí fue un hallazgo sorprendente porque nadie intencionalmente en nuestros modelos busca dar un menor cupo, pero fue un hallazgo sorprendente. Entonces, eso nos despertó, ¿no es cierto?, esta inquietud de entender los porqués. Entonces, nuestros equipos de Data Science y todas las células que ahora nosotros estamos con metodología ágil entraron en la investigación de encontrar esas causas raíz y realmente comprometerse en mejorar y afinar los modelos. Ahí pasa por temas interesantísimos que tienen que ver con el comportamiento específico de la mujer. El modelo, por ejemplo, de inferimiento de ingresos toma variables del comportamiento, digamos, de depósitos de las mujeres, depósitos y egresos. Y ahí pueden haber, digamos, temas relacionados al comportamiento de la mujer como tal. Muchas veces la mujer puede estar ahorrando, pero no necesariamente está su nombre. Entonces, ella utiliza mecanismos de ahorro a nombre de los hijos o a nombre de los padres, justamente por esta visión holística que tiene la mujer de la familia, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, claro, los destinos en utilización de medios de pago, en la mujer se ve una participación importante en temas de alimentos, de salud, de educación. Entonces, ¿cómo hacemos que estos rubros, que son gastos recurrentes, no se les, digamos, imputen el cálculo de la capacidad de pago? Porque definitivamente la mujer está a cargo de los gastos del hogar. Esas son diferencias extremadamente importantes y al parecer que en los modelos tú tienes que tener este lente de género para comprender comportamientos. Fue tremendamente importante. También el tema, por supuesto, de que las mujeres tienen un comportamiento de ahorro más relevante que los hombres, eso es bien importante. Y esta visión integral del manejo, digamos, de la familia. Un tema de mayor propensión a seguros y asistencias, que es un poco ya lo veníamos viendo, pero como la mujer igual tiene esta mirada integral hacia la familia, hacia el largo plazo, y tal vez, claro, el tema también finalmente de que puedan pedir menor cupo por un tema de ser más cuidadosas con el riesgo. Entonces nos dejan, digamos, unos hallazgos súper importantes y sobre todo una oportunidad de seguir mejorando nuestra oferta de manera integral y holística. Básicamente también la adopción de medios de pago digitales, que nosotros ya lo venimos mirando. En la pandemia, sobre todo, esto se disparó por la mayor necesidad de ahorrar tiempo. Entonces, si tú a una mujer le das un medio de pago que le facilite su vida financiera, obviamente se adopta. Nosotros sí tenemos desagregada las tasas de adopción entre hombres y mujeres y es sorprendente que en todos los segmentos, en todas las bancas, este comportamiento es mejor. La mujer ha tenido una tasa de crecimiento mayor en la adopción de servicios digitales y de medios de pago. Gracias, Verónica. Y es tan interesante lo que decías al comienzo en cuanto, digamos, a los cupos, porque vemos, digamos, esto es algo que lo venimos viendo varios años a nivel, digamos, a nivel global, y es algo que yo creo que mientras más análisis podemos hacer, podemos realmente entender el por qué, ¿no? Porque yo creo que hay varias causas, como tú mencionabas, si es de ella o si es, digamos, de institución. Pero Miriam, quería digamos, hacerte una pregunta similar en cuanto a qué pueden aprender otras instituciones de estos hallazgos y cuáles fueron los insights más interesantes de los pilotos que ustedes vieron. Pues sí, tuvimos varios insights y cosas informativas que tienen que complementar lo que Verónica estaba hablando. Lo primero que te diría
que en general las mujeres tienen puntuajes de crédito más altos y tienen mejores historiales de pago que los hombres. De hecho, que cuando miramos los grupos de mujeres y hombres con altos ingresos, generalmente hay más mujeres con puntuajes de crédito altos versus su género opuesto, lo que indica que es un segmento que puede ser muy interesante para servir y penetrar. Eso es lo número uno. Lo número dos, diría que las mujeres líderes de microempresas están ahorrando más que los hombres. Sin embargo, aquí es una cosa interesante, encontramos que las mujeres tienen montos y límites de tarjeta de crédito más bajos que los hombres, incluso cuando se comparan mismos niveles de ingresos y los mismos puntuajes de crédito. Como sabemos, las mujeres tienden a ser conscientes del riesgo, lo que podría llevarlas a pedir límites de crédito más bajos. Pero este tipo de insight nos ayuda a tener estrategias de cuáles son los servicios en términos de una línea de crédito que podemos otorgar a las mujeres. El tercer insight que yo diría que ha sido interesante es que las mujeres en general tienden a tener menos productos de crédito con los bancos. Y cuando hablo de productos de crédito, hablo de préstamos y, en fin, todo que tenga que ser rotativo. Ahí tenemos una gran oportunidad de educar a las mujeres en las ventajas de estos otros productos para realizar ventas cruzadas de muchos productos y servicios adicionales. Verónica mencionó esto. También vimos cómo las mujeres tienden a usar más medios digitales, billeteras electrónicas que han tomado un gran auge con la pandemia, y lo que podría indicar que valoran las herramientas que las ayudan a ser más eficientes y ahorrar tiempo. Acuérdense que no solo ella está cuidando de su empresa, pero está cuidando de su empresa en la casa, de su familia. Así que es importante cómo pueden ahorrar y ser más eficientes en su tiempo. Y en general las mujeres necesitan de acompañamiento más cercano de parte de los bancos, con comportamiento alto en educación financiera, ya que son más precavidas con sus finanzas. Así que hay un gran valor en añadir soluciones no financieras enfocadas a la educación de diferentes habilidades blandas y duras, ya que esta podría tener un efecto expansivo, ayudando no solo a la microempresa a crecer su negocio, sino también ayudando a la comunidad, a la sociedad y a un país. Muchas gracias, Miriam, por eso. Y ya veo que ya tenemos preguntas en el chat. Les pido, si no han visto el chat, queda justo debajo del widget de interpretación donde dice Slido. Pueden empezar a poner sus preguntas. Vamos a abrir en unos minutos a preguntas del público. Pero antes de eso, tenía una pregunta para ti, Verónica, en cuanto, digamos, también las implicaciones y qué pueden aprender otras instituciones financieras de este tipo de análisis. Una de las cosas que nosotros por muchos años hemos visto que muchas veces en las carteras, digamos, no las podemos encontrar las mujeres emprendedoras. Muchas veces utilizan los productos, no pueden utilizar los productos de la banca comercial o hasta de la pyme, porque están usando sus cuentas personales, sus negocios son muy pequeños. ¿Cómo puede este tipo de análisis ayudar a ese, digamos, a ese desafío? ¿Y qué le recomiendas a otras instituciones financieras que están, digamos, empezando o desean hacer este tipo de análisis de datos? Y creo que es importante establecer primero los conceptos, ¿no es cierto? Los conceptos alrededor de los perfiles de las mujeres. Entonces, ¿qué define la institución como una mujer microempresaria? ¿Cuáles son esas características en cuanto a nivel de ventas, en cuanto a actividad económica, en cuanto a tiempo en el negocio? ¿Cuál es el perfil que estamos definiendo para la mujer empresaria? ¿Y cuál es el perfil de la mujer, digamos, tal vez un poco más grande, una pequeña empresa o una mediana empresa? Entonces, primerito, definir el perfil. Y luego, sí, contar con el relevamiento de la data, ya sea por relevamiento propio de la institución o inferimiento de datos, porque ahora hay muchas fuentes, no solamente fuentes alternas, etcétera, hay registros en los distintos países de los directorios de empresas, pero enriquecer la data para poder hacer una buena segmentación de los perfiles de los clientes. Claro, este es un camino largo, ¿no? Y lo que sí yo invito a las instituciones financieras es a que en todos sus datos, sus lagos de datos o su core de datos, tengamos también siempre abierta la posibilidad de género femenino y masculino, en el caso de las personas naturales. Y en las personas jurídicas sí definir también claramente qué es una empresa liderada por mujer.
En nuestro caso tiene que ver con tener más del 50% de las acciones a nombre de las mujeres. También consideramos una empresa liderada por una mujer cuando el board directivo es mayormente femenino o cuando la gerencia general está llevada por una mujer. Entonces, una vez que tengamos definido, lógicamente establecemos ya una estrategia. Y siempre la data abierta te permite entender comportamientos y evolución. También es bien importante ponerse sus OKRs, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos de largo plazo y cuáles son esos KRs o indicadores claves que te van a llevar al gran objetivo? En este caso, nuestro programa tiene establecido, por ejemplo, el tema de ser intencionales de incorporar más mujeres a los mundos de micro y pequeñas empresas, así como fomentar la graduación entre un nivel y otro, que ahí vemos un gran reto. Uno de los hallazgos que se ratificó con lo que nosotros ya habíamos visto es que a medida que el negocio de la mujer crece, la mujer se invisibiliza, ya sea por temas culturales, pasa a ser el esposo el titular, se invisibiliza. Entonces, ahí hay que tener un lente específico, ¿no? Y también el tema, por ejemplo, de adopción digital y uno muy importante, nosotros nos hemos comprometido en llevar un seguimiento mensual de cómo evoluciona el cierre de la brecha de financiamiento entre hombres y mujeres. Ahí demostramos la intencionalidad. Y feliz porque en el 2017, cuando sacamos el dato que fue para mí sorprendente, teníamos en MIPYME una diferencia de $500 millones entre hombres y mujeres. Esa brecha la hemos reducido en 30% y tenemos una visión de cerrarla completamente hasta el 2024. Entonces, en resumen, identifiquen el segmento, lleven data desagregada, pónganse objetivos retadores y trabajen en función de ellos. Gracias, Verónica. Ese punto también que pones en cuanto al baseline, ¿no? Y esto, digamos, es el comienzo, ¿no? También ustedes han hecho análisis de datos por muchos años, quizá uno no tan enfocado, pero esto les lleva a después poder seguir, digamos, midiendo cómo van evolucionando. Hay una pregunta que me parece súper interesante aquí del público en cuanto a cuáles son los desafíos digamos, de colectar la data. Y el proceso, qué tan difícil es el proceso. Y quizá, Miriam, puedo empezar contigo con esa pregunta en cuanto a, digamos, no es que es algo que pasa de la noche a la mañana, ¿no? Y cómo pudieron ustedes trabajar con Banco Pichincha en esta colección de datos. Pues creo que Verónica dijo algo muy interesante. Hay que tener intención. Y la intención es para, primero que nada, tener una segmentación y eso es lo que ayuda a la data. Entonces hay que tener una intención de hablar con los diferentes departamentos dentro de una institución financiera o cualquier socio que tengamos para decir, esta es la razón porque necesitamos hacer una segmentación. Tener más que todo un seguimiento de la data para ver qué es los cambios que pasan en ese comportamiento, qué está pasando con los indicadores, para poder ir adaptando la estrategia. Entonces, tienes que tener un alineamiento. Creo que una de las grandes cosas que ha hecho el banco es tener ese alineamiento. Ellos han empezado con esta iniciativa en tener esa intención de decir, esto es un segmento que es importante alcanzarlo. Una vez tengas eso, ya facilita y decir el por qué es importante poder tener y segregar esta data y tener la manipulación de la data para poder entender cómo tus estrategias están siendo eficientes o no eficientes. Sí. Y sí, Verónica, justamente quería hacerte la misma pregunta. Sí, desde el punto de vista como práctico, yo quisiera dar lo que yo viví, ¿no es cierto? Nosotros decidimos ir por el segmento MIPYME. Entonces, capaz que de inicio establecer una data transversal para una organización dependiendo del tamaño, nosotros somos el banco más grande del país, puede ser algo complejo. Pero lo que decidimos empezar es por el segmento MIPYME y al segmento MIPYME sí, en todos los dashboards de seguimiento, pedimos, digamos, a nuestra área de Mayes que se abran los datos. Para esto, previamente, necesarísimo un alineamiento institucional y que decante desde la estrategia, como dice Miriam. Y luego, claro, ha sido un tema de periodicidad y de rendición de cuentas y de ser muy intencionales en decir, ok, cada trimestre vamos a ver cómo van los datos y tener estas sesiones de datos y tener la disciplina de evangelizar y saber por qué estamos pidiendo la data desagregada. Tener muy claros también, si ustedes lideran el programa, los porqués, porque nuevamente las organizaciones son vivas, van incorporándose nuevos talentos. Creo que todos ahora estamos en el tema de transformación digital, ¿verdad? Entonces entran talentos jóvenes en las áreas de STEM,
de donde obviamente vienen estos talentos. Hay menor participación de las mujeres, como ustedes saben, entonces tienen que volverse unos champions y unos abanderados del tema. Nosotros estamos volviendo a recapacitar permanentemente a nuestras fuerzas de venta y ahora estamos de la mano también del IFC haciendo un programa de formar nuevamente a todo el equipo directivo, a todas las áreas de transformación, en actualizar todo lo que vemos de avance de género. Este es un trabajo, digamos, de persistencia y de largo plazo, pero comiencen por un segmento definido, abran la data y después ahora ya estamos trabajando con el líder de gobierno de datos del banco, toda la data está desagregada y ha sido un proceso evolutivo muy interesante. Sí, nosotros vemos exactamente lo mismo, Verónica, cuando nuestros miembros nos reportan los datos y yo me acuerdo hace varios años Banco Pichincha fue ganador del premio de mejores, digamos, de datos y, digamos, no fue porque ni siquiera necesariamente eran los más completos o los mejores, pero fue por la evolución, ¿no? Porque desde el comienzo, cada año nosotros veíamos cómo ustedes iban mejorando y realmente es un camino, ¿no? No es de la noche a la mañana. Pero Miriam, la pregunta que tenía para ti es en cuanto a otras instituciones que quizás están interesadas en involucrarse con este piloto o digamos, quieren, digamos, indagar un poquito más en sus carteras. ¿Qué les dices de estas instituciones y cómo pueden trabajar con Mastercard en algo parecido? Claro, claro. Pues lo primero es tener esa intención y de entender el poder del análisis de data y decir, bueno, esto es lo que necesitamos para poder entender cuáles son los segmentos que debemos enfocarnos, cuáles son los indicadores que debemos darle seguimiento y por qué esto es importante. Esto es para crear ese business case, crear ese caso de negocio para entender cuál es el potencial existente y el potencial a largo plazo. Entonces, mi consejo es poder tener ese alineamiento, tener la intención, empezar a ver cuál es la información, usar el análisis de data, enfocarse y priorizar esos segmentos que tienen gran crecimiento y rentabilidad, ¿ok? Nosotros podemos ayudar en términos de buscar nuevas oportunidades que podemos llevar a otras regiones y a socios bancarios de lo que hemos aprendido aquí. Una de las cosas, particularmente para la región de Latinoamérica, estamos finalizando la construcción de un paquete de beneficios que se pueda añadir a cualquier producto de tarjetas de pequeñas empresas que aborde las necesidades de las pymes. Entonces, nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de institución financiera, una fintech, cualquier socio, para dar a esas pymes soluciones específicas de prepago, débito y tarjetas de crédito, o cualquier parte del crédito, que es una de las cosas que Andrea habló. Ese acceso a capital, a crédito, es esencial para las pymes. Gracias, Miriam. Y Verónica, una última pregunta para ti en cuanto, digamos, a las implicaciones del análisis y el futuro. ¿Qué te gustaría ver más y qué implicaciones tú ves a futuro en base al análisis que se hizo con este piloto? Como hemos comentado, Rebeca, este es un camino, ¿no es cierto? Es un camino de ir construyéndolo. Creo que el banco ha dado un gran paso en el tema de cartera orientada a obviamente, el negocio de la mujer. Solo les doy un dato muy interesante. Nosotros, la cartera de la mujer en tasa de crecimiento triplica la del hombre. Por eso vamos, obviamente, cerrando esas brechas de manera importante. Entonces, esto nos ha dado una gran pauta. Obviamente, este crecimiento va apalancado en indicadores del gran valor de las mujeres como clientes, menor mora, mayor share of wallet, o sea, mayor lealtad, mejor calificación en NPS. En el IBC estamos a la par, en el índice de venta cruzada, pero todavía vemos una gran oportunidad. Entonces, ¿qué camino debemos seguir? Transversalizar la oferta mujer a toda la organización. Creo que ha sido muy exitoso el ejemplo de mi pyme y ahora, claro, queremos ir a la banca de personas, profundizar en los temas de vivienda y definitivamente la oportunidad de medios de pago creo que es relevante. Esta mirada completa, ¿no es cierto?, a la oferta integral, creo que es el paso evolutivo natural de un programa de mujer, siempre pero pensando en la mujer, en ella como cliente. Las mujeres quieren ser escuchadas. Entonces, toda esta nueva, digamos, época del banco de transformación en esta etapa, digamos ya de una madurez del proceso, nos lleva a impulsarles a los negocios liderados por mujeres de una manera integral. No quiero dejar de lado el tema de la oferta no financiera. Sabemos que es indispensable para la mujer contar con esta educación,
no solo en temas básicos, sino y llevarle más allá el negocio de la mujer en la era digital. Nosotros actuamos con la plataforma Ovante y nos ha ido muy bien. Y algo tremendamente interesante, la oferta de Ovante es abierta a hombres y mujeres, pero las mujeres tienen 3 veces mayor compromiso en entrar en la herramienta, 5 veces mayor, terminan casi 5 veces más los módulos que en relación a los hombres y permanecen conectadas más tiempo. Esto es que la mujer tiene una avidez, como ya hemos visto en múltiples ocasiones con la alianza, de conocimientos. Si tú le das una oportunidad a la mujer, ella no la desperdicia. Y ya vemos cómo la educación se repercute directamente en bajar sus costos, en mejorar su producto, en ya abrir tal vez un canal digital, y en crecimiento de sus ventas. Eso es lo que queremos. No solo son productos financieros, sino sobre todo en la oferta no financiera para complementar el tema. Entonces, yo veo en el futuro una franca evolución. Estamos trabajando para ser los primeros emisores de bono de género en el país. Entonces, vamos para adelante porque las mujeres se merecen la oportunidad y esto es potencialmente muy transformador en todos los países donde se implemente. Entonces, invitarles a todos a seguir intencionalmente trabajando por la causa. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Miriam. Andrea, muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que empezamos este día hablando de ecosistemas. En mi último panel, si algunos de ustedes estuvieron con nosotros, hablamos con los reguladores y el sector público. Y aquí yo creo hablando directamente sobre los datos, pero también la importancia de alinearse con aliados como son Mastercard en ayudar al análisis de datos. Y yo sobre todo lo que dijiste, Verónica y Miriam, en cuanto a que esto es un camino, ¿no? Que no pasa de la noche a la mañana, pero mientras más hablamos sobre este tema, más nos abrimos y compartimos sobre todas nuestras lecciones, yo creo que podemos muchas más instituciones poder seguir trabajando en nuestro compromiso con las mujeres. Les agradezco mucho a todos y por favor regresaremos a la plenaria para nuestro último panel. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.